¿Qué tal? Buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a este nuevo devocional del Buen Pastor, el cual nos esforzamos en realizarlo para que usted se acerque más a Dios, para que usted conozca al Señor y lo que Él demanda de nosotros y podamos vivir en santidad. Si ya vio el título del devocional de esta mañana, déjeme anticiparle, no me equivoqué en el título. Quizás usted recuerde ayer el título era Obedeciendo a Dios y hoy Obediencia a Dios. Y usted diría, creo que se equivocó el hermano en el título, o quizás no realizó correctamente el cartel y dejó el mismo título. No, hoy quiero hablar nuevamente de la obediencia a Dios. Es un tema amplio, aplicado en muchos ámbitos, en muchos aspectos, y hoy de manera particular me quiero enfocar en asuntos de relevancia, de trascendencia actual, que tienen impacto y tendrán bastante impacto en el futuro. El tema base de hoy, el verso, del que nos vamos a ocupar, se encuentra en el libro de Éxodo 1:17. La historia es simple, hermanos. El pueblo de Israel, Jacob, ¿verdad? Los hijos de Jacob, ahora Israel, cuando llegan a Egipto, que los recibe José, pues se multiplican y el pueblo de Dios empieza a crecer, empieza a abundar. Y la consecuencia es que Faraón lo que quiere hacer es destruir al pueblo y menguarlo, y da una orden para todas las parteras, para las mujeres que atienden el nacimiento de los hijos de las mujeres hebreas, les da una orden, y si es niña la dejarán vivir, pero si es varón deberán matarlo, deberán echarlo al río. Pero la historia nos dice, en el verso 17, del capítulo 1 de Éxodo, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Bendito sea el Señor. Significa, hermanos, que las parteras, cuando dice que temieron a Dios, habla del temor a Dios, el temor reverente, del temor del cual ya hemos hablado, y que no es un temor que infunde miedo, sino reverencia, respeto. Y por respeto a Dios, por respeto a sus ordenanzas y a lo que ha puesto en nuestro corazón, las parteras no pueden privar de la vida a los niños. No obedecen, desobedecen al faraón y prefieren obedecer al rey. Esto me recuerda, hermanos, y a usted también debe recordarle el pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Juan y el apóstol Pedro son sometidos y son castigados por estar predicando en el nombre de Jesús. Pero ellos dicen algo maravilloso. Es preferible, es mucho mejor obedecer a Dios que a los hombres. Hay que desobedecer a los hombres antes que desobedecer a Dios, aunque esto cueste la vida. Y de esto habla precisamente en el Apocalipsis cuando dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero traigo este tema, hermanos, porque resulta bastante actual. Recién se está hablando del tema del aborto y hay algarabía, hay muchos cristianos. Y yo vi algunos hermanos que publicaron en el Facebook, hicieron videos, hicieron algunos carteles y dijeron que ganó la iglesia, ganó la vida, etcétera, etcétera. Pero no conocen el trasfondo, no conocen, perdónenme por lo que voy a decir, pero no conocen el sentido de la sentencia, ni pueden interpretarlo. Todavía no está fallado el asunto, solamente se desechó el proyecto de sentencia que elaboró uno de los ministros, el ministro de apellido Carranca. 4 ministros contra 1. Pero el sentido de la sentencia no es definitivo y no tiene los alcances de lo que la gente está celebrando. En verdad, yo quise comentar, yo quise meterme en la discusión, pero era difícil, no me iban a entender y me van a tachar de loco y de negativo, pero teniendo un poco de conocimiento de este tema del asunto jurídico, hermanos, lo único que estaban reclamando, o lo que estaban reclamando en ese asunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que en la legislación de Veracruz hay una omisión legislativa. Esto es, que la autoridad legislativa, el Congreso de Veracruz, no había establecido ahí unos de los supuestos que permitieran a la mujer abortar. Hay algunos supuestos, pero no los que quiere la comunidad pro aborto. No está. Entonces el proyecto de la Suprema Corte dice que, pues que lo hagan,
que el Congreso legisle en ese sentido, tal y como lo están pidiendo las organizaciones pro aborto, pero la mayoría de los ministros se pronunciaron en este sentido. No hay tal omisión legislativa, por tanto no se puede resolver así, pero lo que nadie o pocos han visto y que nadie ha dicho en las redes y que yo no lo he leído, es que la Suprema Corte dice: no podemos obligarlos a que legislen en cierto sentido. Hermanos, ¿escuchó usted bien? Déjeme parafrasearlo. Dice: el Congreso puede legislar como él quiera, pero nosotros, a lo que no podemos hacer, y que lo que estaba proponiendo el proyecto de la Suprema Corte, es que le digamos de qué manera debe legislar. No, ellos pueden legislar como quiera. Hermanos, no sé hasta dónde sea contraproducente o no el que yo lo diga, si alguien no lo ha notado, pero el Congreso de Veracruz tiene la facultad de legislar como él quiera. La Corte en ningún momento le dijo que no lo haga. Solo desecharon el proyecto porque no debe hacerlo, pero no porque no tenga facultades el Congreso. Es penosísimo esto, hermanos, que no tengamos el conocimiento correcto, el conocimiento adecuado, y hagamos fiesta todavía cuando no hay nada seguro. Y mire, dejando atrás el asunto del tema del aborto, que no está bien estudiado, no está bien analizado, y cristianos están peleando en las redes por esto, hermanos, nosotros ya sabemos que Dios es pro vida, Él es el autor de la vida, pero todavía hay una ley que yo no he visto que estén discutiendo, que ya se le está dando difusión. En la Ciudad de México se acaba de aprobar en el Congreso una nueva ley, sí, porque ya lo hicieron, pero hermanos, donde dicen, déjeme decirlo en términos llanos, las terapias donde se pretende curar la homosexualidad fueron prohibidas ya en la Ciudad de México. Y esto está encaminado, hermanos, no solo a las comunidades ONGs que buscan sanar, entre comillas, como lo manejan ellos, la homosexualidad, sino está enfocado en contra de los grupos religiosos, las organizaciones religiosas, las asociaciones religiosas, las iglesias, porque nosotros, de acuerdo con la enseñanza bíblica, nosotros tenemos que instruir a las personas que han desviado su género, que son mujeres y se sienten hombres, que son hombres y se sienten mujeres, o son hombres y a veces se sienten hombres y a veces mujeres, y a veces animales y a veces niños y a veces transexuales, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que hablar en contra de eso e invitar a las personas que cambien, que entreguen su vida a Dios. Nosotros creemos, y por supuesto en nuestro manual y en nuestras normas de vida de la iglesia, sabemos que la gracia de Dios es suficiente para curar la homosexualidad. Bendito sea el Señor. Pero estas normas están dirigidas en contra de la iglesia. El Congreso dijo que hasta 5 años de prisión van a imponer a los miembros de las iglesias, a los especialistas, a los médicos, a los psicólogos, que traten de dar ese tratamiento violento, dicen, para revertir la orientación sexual de los miembros de la comunidad LGBT, todas esas letras que siguen, y los procedimientos que dicen que carecen de evidencia científica. Hermanos, esto está atentando contra las iglesias, definitivamente. Esto debíamos atacarlo, deberíamos pronunciarnos, y si no lo hacemos, debemos empezar a orar, porque la iglesia está siendo atacada otra vez. Otra vez Faraón, hermanos, está dando órdenes. Hermanos ministros, hermanos diáconos, hermanos, todos ustedes, miembros de la iglesia, cuando tengan que hablar de la homosexualidad y decir que esto no lo aprueba Dios, que ni los idólatras, ni los borrachos, ni los afeminados heredarán el reino de los cielos, hermanos, ¿se va usted a callar o lo va usted a decir? No me responda todavía, porque recuerde bien que si lo hace, puede ir usted a la cárcel, porque este va a ser un delito de los que se llaman oficiosos. Esto es, ni siquiera se va a requerir de que alguien lo denuncie, sino cualquiera que se entere, aunque no sea el directamente afectado, lo puede poner en conocimiento de la autoridad. O si la autoridad se entera por cualquier otro medio, de oficio, solitos van a iniciar una investigación y puede terminar con la prisión hasta de 5 años en contra de ministros. Y mire, y si se trata de menores de edad, dice esta ley, se va a considerar grave, y los delitos graves no tienen fianza, hermanos, no alcanzan caución. Entonces, hermanos ministros, hermanos de la iglesia, hermanos de la fe en general, pongan atención en esto. ¿Qué va a hacer usted? ¿Le va a hacer usted caso a Faraón? Porque está en juego nuestra libertad y nuestra vida dentro de la prisión.
¿Qué va a hacer usted? Por eso quise retomar este texto, hermanos. Dios me habló en esta mañana y me invitó para hablar sobre este tema. Verso 17 del capítulo 1 de Éxodo. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, el faraón, el rey de este mundo, sino que preservaron la vida a los niños. Usted y yo estamos invitados, compelidos por Dios, a obedecerle, a seguir sus mandamientos, aun cuando faraón, aun cuando nuestras autoridades, aun cuando el rey de este mundo, aun cuando el príncipe de este tiempo diga silencio. No hablen en contra de la homosexualidad, callen el tema del aborto. Emociónense por algo pequeñísimo que ni siquiera les va a beneficiar, porque esto va a abrir los ojos del Congreso y los abogados que tienen los grupos pro aborto. Son listos, hermanos, son listos porque ellos están metidos en esto, van a descubrir las deficiencias y lo que quiere decir la Suprema Corte. Ya esperará usted la sentencia, de la Corte y va usted a ver y las consecuencias que va a traer. Hermanos, en verdad, yo le invito, le insto, mi hermano, amigo, a que empiece usted a orar, si no lo estaba haciendo, a clamar por la iglesia, por el pueblo de Dios, porque se avecinan tiempos tormentosos. Pero recuerde usted lo que dice el Señor ahí al final, en el último libro de Apocalipsis. Dice el Señor, aquí está: no temas lo que vayas a padecer, porque el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y van a tener tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, versículo 10. No tenga usted miedo. Obedecer a Dios es mucho mejor que obedecer a los hombres. Es lo mejor. Y no tenga usted miedo de Faraón, no tenga usted miedo de las leyes, no tenga usted miedo de las autoridades. Solamente ore para que Dios lo mantenga firme, el Espíritu Santo lo mantenga firme en este tiempo de tribulación que se nos va a acercar. Y como ministros, y todos ustedes sin ser ministros, no van a poder hablar sobre estos temas sin riesgo. Y ahí va a ser probado cada uno. Yo le invito a que tome fuerzas ahora, en este tiempo que todavía podemos hacerlo. Ore. Tome fuerzas para que Dios le ayude. Y mire, déjeme decirle lo que dice en el verso 21. Leímos el 17 cuando las parteras, temiendo a Dios, desobedecieron a Faraón. Pero el verso 21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó a sus familias. Bendito sea el Señor. No habla de prosperidad económica, hermanos. Habla de seguridad. Tenga usted la seguridad de que Dios está al mando de todo. Y si usted se mantiene fiel y se mantiene firme a sus mandamientos y se mantiene en el temor reverente de Dios, Él no lo va a dejar. Al contrario, Dios siempre le va a socorrer. Y recuerde lo que le pasó a José, aún en la cárcel. Dios lo sostuvo y un día lo sacó y lo exaltó porque era inocente. Hermanos, confíe en el Señor y obedezca a Dios con todo su corazón. Es mucho mejor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, muchísimas gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser valientes, manténnos fieles y firmes, Señor, hasta la muerte si es posible, si es necesario, mi Dios. Danos la corona de la vida que nos tienes guardada, Señor, pero manténnos fieles, ayúdanos a ser temerosos, respetuosos de ti, Padre Santo. Dale fuerza a tu iglesia, Señor, dale fuerza a tu comunidad. Derrota, suprime, Señor, a este príncipe de este mundo, al rey de este mundo, Padre Santo, al faraón de este mundo. Bendito sea, Señor, y a tu comunidad, úngela, Señor, con tu Santo Espíritu, para que no cunda el pánico, Señor, y para que ninguno abdique de su fe, ninguno reniegue de tu nombre. Bendito seas. Gracias, Padre. En el nombre santo y poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde, pasen un excelente día y Dios derrame de sus ricas y abundantes bendiciones en su vida.